A ver, les decía, jóvenes, para que nosotros hagamos una correcta auditoría relacionada con el tema de seguridad informática, relacionado con la carrera de computación e informática, lo primero que tenemos que verificar es que para que se haga una auditoría, ya sea interna o externa, debe de existir un área de informática o cualquier otro nombre con el que se le pueda conocer al área que se encarga de gestionar la información que se procesa dentro de la organización. Bueno, primeramente definir qué es un área de informática, viene a ser el departamento, voy a definirlo acá, viene a ser el departamento encargado de gestionar el funcionamiento y la gestión adecuada de la información que se procesa en la empresa. Haciendo uso para ello de las tecnologías de información. ¿Ya? Entendiendo por tecnologías de información, no solamente al computador, por favor, no solamente se entienda las tecnologías de información, no solamente al computador, sino a todo aquello que ya sea hardware o software que me permita optimizar el proceso de la información. Por ejemplo, voy a poner aquí hardware, voy a poner software, ¿ya? Y también voy a poner ahí equipos adicionales, cables, etcétera, ¿no? Todo ello tiene relación a también, me olvidaba aquí, metodologías, etcétera. Todo ello tiene que ver con las tecnologías de información. No solamente lleven un mal concepto de que se le llama tecnología de información solamente a una computadora. Ya, utiliza varias cosas. La tecnología de información es bastante amplia. Solamente se define como aquella tecnología que se encarga de gestionar la información haciendo uso de hardware, software, cables, equipos, metodologías, entre otras muchas cosas que también pueden existir. Ya, todo lo que tenga que ver con la gestión de la información se llaman tecnologías de información. ¿Por qué es primero vital ver el área de informática en una empresa cuando yo voy a hacer mi auditoría? Porque el área de informática va a tener que ser, si se encarga de una auditoría interna, el área de informática va a tener que ser la responsable de hacer la auditoría. Ahora, la pregunta que yo me haría es, ¿cuáles son las subáreas, ¿ya?, de informática? ¿Sí? Dicho de otra manera, el organigrama del área de informática. ¿Cómo está compuesto el área de informática? Muchos de nosotros nos encargamos de hacer sistemas, por ejemplo, en otras empresas, o hacer auditorías en otras empresas, pero ni siquiera tenemos una idea, de cómo está compuesta un área de informática. Los departamentos más importantes que existen en el área de informática son 4. ¿Ya? Son 4 las más importantes, digamos así, que algunos le llaman de otro nombre, pero las más importantes son el área o la unidad, vamos a llamarle ahí, la unidad de planeación. La unidad de planeación. Tenemos también la unidad de control. Tenemos la unidad de desarrollo. Tenemos la unidad de soporte.
En algunas áreas, en algunas empresas, dependiendo del ámbito de la empresa, existen otras áreas, ¿no? Pero estas son las mínimas que deberían de existir para que un área de informática funcione de manera adecuada. No tenga ningún problema con respecto a la gestión y sobre todo no se haga ningún problema cuando se tenga que hacer auditoría. Ya, cada una de las áreas tiene una función específica. Vamos a desglosar algunos términos del área de informática. Primero, la unidad de planeación, ¿ya? Es aquella encargada de gestionar todas las actividades que se deben de, que se realizarán en periodos de tiempo. ¿Ya? En el idioma tradicional de nosotros, todavía que estamos aprendiendo, la unidad de planeación es aquella que se encarga de planificar. O sea, es aquella de decirme, esto voy a hacer en enero, esto voy a hacer en febrero, esto voy a hacer en marzo, en abril. Quiere decir que para ello tiene que usar una metodología o una técnica que se llama los diagramas de Gantt. ¿Ya? Los diagramas de Gantt que son, a ver un ratito, ¿sí? Los diagramas de Gantt. Que se utilizan para que yo planifique las diferentes actividades que yo voy a realizar durante el desarrollo de todo un periodo académico, que puede ser anual, semestral, etcétera, 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 ¿no? Aquí está una de las técnicas o uno de los software que se utiliza para poder para poder aplicar o utilizar en este caso el diagrama de Gantt, ¿no? Entonces voy a utilizar el diagrama de Gantt como es debido. Miren, aquí tenemos, bueno, este es un software que me permite hacer muchas cosas y aquí dentro de ellas existe una opción ya donde yo puedo planificar, ya yo puedo planificar y aquí está, miren, el diagrama de Gantt, ¿ya? Existe calendario, el diagrama de Gantt, diagramas PER, escala de tiempo, pero el mínimo que vamos a tener que mirar es el diagrama de Gantt, ¿ya? El diagrama de Gantt es un tipo de herramienta que se utiliza para poder hacer nuestro número de tareas. Por ejemplo, voy a suponer que yo quiero hacer 5 tareas. Mi unidad va a ser en años. Mis unidades en meses. Sí, ahí lo voy a poner. Sí, así. Listo. Entonces, ¿cuándo va a comenzar y cuándo va a iniciar? Al resto no le hago caso y simplemente se comienza a trabajar el mes. Perdón, ya se hizo el diagrama. Voy a acercarme un poquito para poder visualizar el tema de ustedes en base a lo que se trabaja. ¿No? Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a ponernos al 100%. Miren, este es una gráfica de un diagrama de Gantt. Entonces aquí ve el número de la actividad, el nombre de la tarea, cuándo comienza, cuándo termina, y aquí está pues delimitado los meses que yo voy a trabajar en el diagrama, ¿no? Y a cada uno de acuerdo a lo que uno va a ir trabajando, tendrán que hacerme su diagrama de Gantt para hacer su planificación de su proceso de auditoría, que generalmente va a durar 2 meses. O estaremos trabajando en mes de julio. Entonces aquí yo tendría que poner, por ejemplo, actividades preliminares. Voy a escribir, hago simplemente doble clic, actividades preliminares. Ya, entonces, en las actividades preliminares, yo voy a tener que hacer un comienzo. Supongamos que vamos a empezar la siguiente semana o vamos a empezar el día jueves o viernes. Vamos a empezar el día miércoles 26. Ya ustedes empezarán el 26 y ya ahí colocan 26 de mayo. Y acá le tendrán que decir cuántos días va a tener. Si le dice 5 días, ya, entonces la actividad solamente se va a remarcar en 5 días. Va a empezar el 26 y va a acabar el 1 de junio del 2021.
Supongamos que su actividad 2 sea recopilación de información. Supongamos que sea su actividad recopilación de información. ¿Ya? Entonces, supongamos que esa actividad dure sí, exactamente una semana. Entonces yo le voy a poner aquí 7 días, nada más. No me voy a hacer tanto problema de estar escribiendo las fechas. Y primero tengo que evaluar, pues, qué día va a empezar. Entonces, cuando yo quiero saber qué día va a empezar, voy a hacer doble clic acá en las dos actividades y le voy a poner aquí vincular tareas. Entonces, nótense que ya se corrió desde el primero y se puso al 2 y del 2 al 10 y ya van 7 días. Y así voy programando mis actividades hasta la fecha que yo desee o que yo realice. Lo voy a hacer utilizando este software que se lo voy a alcanzar. Ya, para subirlo al Drive para que ustedes lo puedan tener con la intención de que vayamos mejorando. Entonces, esta parte es la que hace planeación. Planeación me dice, en enero vas a hacer tal cosa, en febrero vas a hacer tal cosa, en marzo vas a hacer tal cosa y así sucesivamente, ¿no? En el área de informática. ¿Ya? Entonces, para ello hace uso del diagrama de Gantt, que en este caso he usado yo a Visio, a Microsoft Visio. Yo estoy usando el 2007, que es el que más educativo es, en todo caso. Si ustedes quieren descargarse uno de internet, el más moderno, háganlo, pero tengan en consideración, por favor, el tipo de máquina que tienen. Ya, eso sí es una recomendación muy esencial que les hago para que sus máquinas no comiencen a ponerse lentas. Entonces, la unidad de planeación es la única responsable de hacer o de programar todas las actividades. Para ello, utiliza el diagrama de Gantt y coordina con los departamentos las actividades a realizar. Eso solamente lo que se encarga de, lo último es que supervisa el avance. Supervisa el avance dado por la unidad de control. Ya, entonces, ahí tenemos ya la unidad de planeación. La unidad de control es aquella que se encarga de verificar el avance diario de las diferentes actividades programadas por el área de planeación. Ya, por el área de planeación. Entonces, esta área es la que también realiza reportes periódicos al área de planeación sobre las actividades. ¿Ya? Sobre las actividades. Vamos a ponerlos con guión. Otra función que realiza la unidad de control es incentivar a los trabajadores a realizar su trabajo con eficiencia. ¿Ya? Esa es otra de las actividades que realiza la unidad de control. ¿Ya? Se va a verificar que la actividad se cumpla, por ejemplo, en lo programado allá, se cumplen los 5 días. Y si no se cumplen los 5 días, va a tener que realizar las acciones correctivas. Entonces, para hacer las acciones correctivas, tiene que elaborar el plan de contingencia. Elaborar el plan de contingencias. Es la unidad de control. Ya,
¿Y qué es un plan de contingencia? ¿Alguien sabe qué es un plan de contingencia, jóvenes? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando, por favor, o no? ¿Sí, no? Sí. Ah, ya. Bueno, tengo 28 personas ahorita. Les decía, ¿alguien conoce el término plan de contingencia? ¿O lo desconocen? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, el que van a hacer ahorita del plan de auditoría o la aplicación de la auditoría en una empresa sin conocer las terminologías, y la vamos a ir viendo poco a poco, sin conocer los términos con los que se trabaja en un plan de auditoría. Yo planifico una actividad. Mi actividad, por ejemplo, para hacer una auditoría va a ser recopilación de información. Entonces, yo tengo 5 días. Entonces, mi contingencia es, ¿qué pasa si yo no lo hago en los 5 días? No, y, a ver, vayamos al diagrama. Acá. Vayamos al diagrama mejor ya para que quede un poco más clarito lo que voy a tratar de explicar ahora. A ver, les decía, supongamos que mis actividades preliminares deben durar 5 días y ya estoy 1 de junio y no he hecho ninguna actividad preliminar. Entonces, debe de existir un plan de contingencia para poder hacer que esas actividades se realicen sí o sí. Pues si son 5 días y ya el 2 voy a estar y hoy estamos 1 y no he hecho ninguna, quería decir que esta actividad 6, la actividad 7 va a tener que reducirse a menos días para poderlo hacer y trabajar más horas. Eso es ver una contingencia, o sea, estar preparado para un pequeño problema que pueda ocurrir y de esa manera salvaguardar la duración del proyecto, salvaguardar la culminación del proyecto y de las diferentes actividades que se han programado, ¿no? Entonces, si volvemos al tema acá, el plan de contingencia viene a ser actividades que permiten corregir defectos presentados durante la elaboración de un proyecto, o una actividad, o una tarea, o como quieran llamarlo, ¿no? ¿Se entendió lo que es el plan de contingencia? Algunos Sí, no lo genial. conocen. Dígame. ¿Se entendió más o menos? Si hay alguna pregunta, por favor, pregunten. Profesor, el plan de contingencia, Dígame. el plan de contingencia es como conocido plan B, ¿cierto? ¿O no me equivoco? ¿O es como estar preparado para algo que no ocurra o algún problema que se presente? No, el plan B es esto. El plan B es es esto. Ese es otro. A ver, que lo voy a poner aquí también porque también ocurre de vez en cuando. El otro es el plan de gestión de riesgos. Este es otro. Este de acá es lo que estás diciendo. Este es el plan B. Que es muy diferente a la contingencia. A ver, el plan de contingencia lo único que hace es tener actividades que me permitan encauzar un proyecto y regresarlo al mismo tiempo. Lo voy a graficar. Acá en Visio lo voy a graficar. Ya, es un poco más fácil hacer gráficos en Visio. Bueno, no están las herramientas, pero bueno. Vamos a crear otro dibujo con diagramas con básico, ¿no? Diagrama de flujo básico. Ya, ahí, por ejemplo, voy a crear este. Supongamos que esto de acá, que voy a escribir aquí, esto que estoy colocando acá, supongamos, vuelvo al tema, supongamos que este sea una línea de tiempo. ¿Ya? Supongamos que esto sea una línea de tiempo de mi proyecto normal. Entonces, bajo cierto problema que ocurra, puede que aquí, por ejemplo, aquí suceda un pequeño problema en este punto donde está la flecha en un tiempo.
Entonces, y esto lo va a empujar, ya, va a empujar a mi proyecto a que ocurra esto, ¿ves? A que ocurra esto. A que ocurra esto. Entonces, ya no va a ser esta mi línea de tiempo, sino va a ser esta. Hasta esta partecita, perdón, hasta esta partecita, volvemos con lo mismo ahí. Hasta esta partecita va a estar pintada de un color determinado. Y como sucedió una contingencia, mi proyecto va a seguir aquí arriba. No va a seguir la misma línea de tiempo o la misma cantidad de hechos, sino que se va a formar dos líneas del tiempo. Una en la que yo preveo hacer, que es esta, y la otra es la que se está haciendo porque ocurrió una contingencia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con mi plan de contingencias? Mi plan de contingencias va a tener esto de acá. Voy a hacer otra línea, a ver. Voy a demorar, bueno, lo de menos. Lo voy a pintar de otro color. Sí, lo voy a colocar aquí arriba, ¿ya? Lo voy a pintar de otro color aquí. A ver, vamos a pintarlo de otro color. Vamos a pintarlo de este color, de acá. ¿Ya? Este va a ser mi plan de contingencia, de arriba. Entonces, estos son una serie de actividades que van a ir caminando paralelamente sin ejecutarse. ¿Ya? Pero una vez que esto ocurre, esta actividad, en este punto va a tener que venir aquí a intentar golpear al proyecto, a esta actividad. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a achicar la línea del tiempo a este tamaño. ¿Para qué? Para que se encauce nuevamente el proyecto. ¿Ya? Se encauza nuevamente el proyecto en este punto y comienza con la elaboración del proyecto final. Así. No sé si gráficamente me dejé entender lo que es el plan de contingencia. Son un conjunto de actividades que caminan paralelamente al proyecto, pero sin realizarse. Y que permiten, obviamente, encauzar nuevamente en su misma línea de tiempo al proyecto. ¿Sí me dejé entender, jóvenes? ¿Jóvenes? Ingeniero, Dígame. disculpe, ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? A ver, les decía, voy a pintarlo de otro colorcito mejor para que se note de otra manera. Vamos a explicarlo nuevamente a pedido de su compañerita. Ya miren, les decía, esta línea de acá, voy a ponerle un nombre ya. Esto de acá se va a llamar el plan de proyecto. Así le voy a llamar ya, plan de proyecto. Esto de acá es el plan de proyecto. Ahí está. Y comienza a funcionar mi plan de proyecto. Pero esto de acá va a ser, voy a ponerle aquí un nombre también, voy a copiarlo. Y esto de acá es una, aquí lo voy a poner abajo ya. Le voy a poner aquí actividad. A ver, actividad o contingencia. Actividad o suceso, llamémosle suceso. Es un suceso que ocurre y hace que mi proyecto salte acá. Y este proyecto va a seguir siendo el plan de proyecto, pero equivocado. Y mi línea de trabajo va a ir por acá. Ya no va a ir seguido. Entonces, el plan de contingencia, que es el que está ahí arriba, el plan de contingencia, vienen a hacer las actividades, voy a poner aquí plan de contingencia, vienen a hacer solamente todas las actividades que caminan de manera paralela con el proyecto y que están esperando que ocurra una actividad como esta o un suceso como este para que inmediatamente reaccionen y encaucen al proyecto en su misma línea de tiempo. Entonces, si quiero resumir lo que es un plan de contingencia, viene a ser un conjunto de actividades que permiten o que ocurren cuando sucede o cuando se ejecuta un suceso que altera
la línea de tiempo de desarrollo de un proyecto y sirve para que la encauce nuevamente en su línea de tiempo común. ¿Sí? Ese es un plan de contingencia. O sea, son unas actividades que permiten, que están ahí esperando que ocurra algo malo con el proyecto para que lo vuelvan a corregir y lo siga manteniendo con la misma línea de tiempo el proyecto. Ya, eso es lo que es un plan de contingencia. Dígame. Entonces, el plan de contingencia es lo que controla el proyecto, diga, así para, o sea, tiene vigilado así para que todo se vaya bien en el proyecto, ¿no? Así es. Son actividades que permiten, que tratan de asegurar el normal funcionamiento de la ejecución de un proyecto. Supuestamente, en casos supuestos que el proyecto, en el plan ponen ciertos límites del tiempo y si no, y si pasa esos tiempos, ¿qué podría pasar? No, si no se ocurre el tiempo, a ver, cuando nosotros elaboramos un proyecto siempre hay tiempos de holgura. Si tú sabes que te vas a demorar 5 días, realmente 5 días, y le pones 5 días, estás haciendo mal una planificación. A ver, yo por ejemplo voy a hacer voy a planificar comprar computadoras a fines de año. Me voy y averiguo en internet que una computadora está costando ahora 3,500 soles. Y yo pongo en mi presupuesto que mi plan para comprar computadoras en diciembre es 3,500 soles. Yo estoy haciéndolo mal. Porque no le estoy dando una holgura, jóvenes, a esa subida que pueda tener la tecnología y cuando pase el tiempo prudente, porque de aquí a diciembre hay bastante tiempo, entonces pueden subir, como también puede bajar. Pero es mejor planificar en exceso con holgura, se llama eso. Es mejor planificar con holgura algo para que el presupuesto o el tiempo de un proyecto te permita cubrir los espacios. No sé si me dejé entender. Entonces, volviendo a la pregunta que hizo su compañerito, con respecto a los tiempos, bueno, los tiempos se tienen que trabajar con holgura. Si te sucede eso es porque no has programado bien tus tiempos. Salvo casos fortuitos, ¿no? O salvo cosas adicionales que escapan a la responsabilidad del proyecto. Y ahí ya aparece ya aparece el plan de riesgos. Es otra cosa diferente. El plan de gestión de riesgos. Este es otra cosa. Este es otro asunto. ¿Sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Alguien puede preguntarme, por ejemplo, lo siguiente. Ingeniero, pero ¿cuál es la diferencia? Es que el plan de riesgos, alguien puede decidir no hacer el plan de contingencia, ¿ya? Y hacer un plan de riesgos. Y dentro del plan de riesgos, considerar las actividades del plan de contingencia. Quiere decir que un plan de riesgos puede contener a un plan de contingencia, pero no lo inverso. ¿Sí? ¿Me dejé entender? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay consultas? ¿Tan claro está? Deberían de preguntar, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces. Sigamos con la terminología que vamos usando del área de informática, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Acá está. Entonces ya sabemos, el plan de la unidad de control está responsable de hacer el plan de contingencia y también el plan de gestión de riesgo. Resumiendo, el plan de contingencia vienen a ser las actividades que permiten corregir defectos presentados durante la elaboración del proyecto. Y el plan de gestión de riesgos, que no lo puse acá,
Son actividades que evalúan posibles riesgos y que permiten plantear actividades a priori y a posteriori. ¿Ya? Voy a ponerlo aquí en... Entonces, a ver, que espera un ratito que pase esa bulla, ¿eh? Dios, creo que ya se fue. A ver, les decía, entonces, las actividades a priori son actividades que se programan antes de que ocurra un hecho y a posteriori son después que ocurra un hecho. Eso suena a medio loco, pero así funciona. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un caso un poco más, un poco que conocen ustedes, ¿no? A ver, voy a preguntar. No nos va a alcanzar el tiempo para hacer esta actividad aquí ahorita, pero bueno, va a quedar ahí como una observación. Si se corta, los vuelvo a invitar, jóvenes, ¿ya? Para culminar la idea que quiero darles. O voy a finalizarlo para culminar la idea que quiero darles, ¿ya? Los vuelvo a invitar nuevamente, ¿ya? Ya, jóvenes, para que no se quede inconcluso.